más de Creativos de hoy. Primero que nada, te quiero comentar que fuiste seleccionado para contarnos un poquito de tu proceso creativo para esta clase, ya que para mí eres de las personas en el mundo creativo que está haciendo cosas muy interesantes. Y bueno, para empezar, nos gustaría que te presentaras porque seguro lo harás mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer. Hola, mi nombre es Pepe Castañeda, José Castañeda, pero todos me conocen como Pepe Castañeda. Soy diseñador gráfico y actualmente soy director creativo en una agencia queretana que decidimos llamar Federación Secreta Mexicana, que pues obviamente queremos hacer cosas muy divertidas, muy interesantes, y tengo en el diseño pues ya más de, yo creo que 8 años, 9 años. Y pues, no sé, es algo que me ha gustado mucho hacer, es una profesión que me gusta mucho y siento que no sabría qué podría hacer si no fuera diseñador gráfico, como que no me imagino en otro rubro. Cuando era pequeña quería ser arqueólogo, pero Kid Mi Alegría arruinó mi sueño de ser arqueólogo, así que decidí ser diseñador gráfico. ¿Cómo fue ese proceso en el que llegaste a decir, el diseño gráfico es para mí? Pues fue muy raro porque yo no tenía noción de lo que era el diseño gráfico. Simplemente me acuerdo que mi papá llegó con un folleto y me dijo como, mira, me dieron este folleto en la calle del CENTIS 16 y yo, y venía como la información de la carrera de diseño gráfico y fue como, pues me parece interesante, yo no conocía el diseño gráfico, yo no sabía que era el diseño gráfico, entonces fue como, bueno, y decidí entrar ahí. La primera cosa que me gustó de ahí es que la escuela estaba en el centro, al lado de Santa Rosa de Viterbo, pero justo ese año la cambiaron hasta súper lejos y fue como, bueno, está bien, ya, ni modo. Y ahí empecé en el diseño, me gustó mucho, obviamente todos mis trabajos de la prepa no es algo de lo que me siento orgulloso, pero cuando terminé la prepa dije como, ok, creo que es momento de seguir, y como al final de cuentas ahí sales como técnico en diseño gráfico, me decían los profesores como, pues ya estás listo, o sea, ya tienes un técnico y ya puedes irte a trabajar a cualquier lado, pero yo decía como, no, la verdad es que me falta muchísimo por conocer, y entonces me metí a Bellas Artes en la UAC. Y ahí fue donde dije como ya esto es lo mío y esto es lo que me gusta, y pues no sé, como que ahí nació ya el 100% de a esto me voy a dedicar. No es toda mi vida, pero gran parte de mi vida sí me voy a dedicar al diseño gráfico. Pepe, cuéntanos qué ha sido lo que más te ha gustado de ser diseñador gráfico. Creo que una de las partes como más importantes es la conexión de creativos y la conexión con más personas que están en el mismo ámbito, porque creo que al final nuestra profesión o la parte como del proceso creativo es algo que necesita de muchas partes para poder ejecutarse. Entonces siento que el diseño gráfico lo principal es la parte de la comunicación, la parte de conocer personas con muchísimo talento, y creo que algo muy importante es no tomar a las personas con más talento que tú como algo malo. Siempre va a haber gente con más talento que tú y eso es súper bueno. Pero también la parte de ver los proyectos realizados, de ver los proyectos en la vida diaria, ver cómo está funcionando, ver, no sé, un espectacular, ver una etiqueta de una botella, ver un empaque. Esa parte creo que es lo más emocionante porque son como pequeños bebés que cuando los ves como nacer es como de, ay, ya por fin lo tengo en mis manos, por fin hay gente interactuando con él, con el diseño. Y creo que esa parte son las como dos cositas que son muy importantes de diseño. La otra es que al final la profesión no se siente como si fuera un trabajo. Hay veces que estás muy metido en un proyecto y puede pasar, no sé, ya son las 3 de la mañana, 4 de la mañana y sigues diseñando y es como, pues no te das cuenta, ¿no? Al final el cuerpo es el que te dice necesitas descansar, pero esa parte de como que no es tedioso, que no tienes que estar, no sé, 8 horas sentado haciendo algo muy mecánico, eso es como de las partes más bonitas del diseño. Súper. Cuéntanos un poquito sobre cuál ha sido tu trayectoria en el mundo del diseño gráfico.
cuando yo ya me pasé a la universidad, como ya tenía esta parte técnica, empezaba a hacer como diseñitos y cosas así, como para cosas muy pequeñas. Y ya después cuando llegué a la universidad, como que empecé a conocer más gente que estaba como con su agencia o los maestros que tenían su agencia. Y ahí es como me van jalando un poquito como a proyectos y a como a colaborar con ellos. Mi primer trabajo como diseñador gráfico creo que fue en una agencia que ya no existe, se llama Origami Creativos, que era de un profesor que tenía en la universidad. Después de eso como que tuve varios trabajos pequeñitos y ya llegó un punto en el que yo decía quiero algo más grande y tenía mucha curiosidad de todos los catálogos que hacían en Cutout Fest, que es como uno de los festivales de animación como más grandes a nivel nacional. Y yo decía, como es que yo quiero hacer esto, yo quiero dedicarme a esto, y lo veía como un sueño. Y después, tiempo después, estaban abriendo convocatoria como para diseñador, y mando mi currículum, pasó como un mes y no me hablaban, y yo de, bueno, está bien, creo que mi sueño tendrá que esperar más tiempo. Y justo me hablaron, me acuerdo porque ahí conocí a Lule Oyervides, creo que se apellida, que también es de mis diseñadores favoritos queretanos. Entonces me hicieron la entrevista, ahí entré y ahí fue como el parteaguas de realmente estar ya en el mundo del diseño y en la parte como creativa súper, pues como en la meca queretana de la parte creativa. Ahí estuve alrededor de 3 años y después me hablaron de una agencia que estaba llegando de Houston hacia Querétaro, que se llama Nu, y ahí empecé a trabajar. Ahí empezamos como a hacer como más proyectos como hacia el extranjero, no tanto nacionales, y justo después de 3 años es que decido como hablar con el equipo y empezar a crear una agencia que pues es FCM, y que era como queremos crear algo que sea referencia en el Bajío de diseño, porque al final sabemos que existen estas grandes agencias a nivel nacional como Anagrama, como Futura, como Sociedad Anónima, que son agencias ya muy grandes y que tienen mucha experiencia en el mercado, pero sentíamos que en el Bajío, bueno, Ciudad de México también tiene sus agencias, pero en el Bajío como que no había mucha referencia hacia una agencia que fuera como esta es la mejor agencia o es de las agencias más destacadas. Y entonces hablando con el equipo fue como pues tenemos todo el equipo técnico, el personal y la creatividad como de cada diseñador que hay en el equipo para lograrlo, y así es como decidimos crear Federación. Este sería como su primer año de bebé. Y eso es, ahí ya me convierto yo en director creativo. Anteriormente no, pues era como, entré como diseñador gráfico senior, después fui lead designer y ya en este momento pues soy director creativo para Federación. Ese es como un pequeño resumen de lo que he hecho, pero pues obviamente ahí en Intern también surgieron varios proyectos como freelance y tuve oportunidad de colaborar como con agencias en Chile, en Estados Unidos, en Europa, y eso es muy divertido porque al final es esa parte de colaborar con mucha gente que no solamente está en Latinoamérica, sino es, pues, no sé, alrededor del mundo. Pepe, cuéntanos un poquito de, bueno, yo soy totalmente ajena al diseño gráfico, entonces no sé cómo es que cambian estas categorías entre diseñador junior, light o no sé qué tanto hay ahí. Entonces cuéntanos cómo es que están estas categorías y cómo es que puedes ir pasando de una a otra. Ok, pues es, no sé, es muy subjetivo, la verdad. Se supone que socialmente son como categorías de los años que tienes en el diseño, y tendría que ser como si eres un diseñador junior cuando digamos sales de la universidad y puedes trabajar como 3 años, ¿no? De 1 a 3 años. Ya después como pasas a ser diseñador gráfico pues normal, sin ninguna terminología, y puede ser como hasta los 6 años de experiencia, y después de 6 años de experiencia puede ser senior, pero
Lo veo muy subjetivo también porque, digo, trabajando en agencias me ha tocado revisar portafolios y de repente puedes ver por perfiles que es como, soy senior, y es como, ¿por qué eres senior? Y es como, ay, pues es que tengo un año, o sea, tengo un año que salí de la universidad y cuando estaba en la universidad trabajaba de junior, pero ya tengo 2 años trabajando, entonces ya soy senior, y es como, no funciona tan así. Pero creo que también lo importante es ver la evolución del diseño. Obviamente yo puedo, como he tenido experiencia trabajando con equipos de diseño y con equipos grandes de, bueno, no grandes, pero 7, 8, 10 diseñadores, puedes ver cuál es el crecimiento, y yo sí puedo decirles como, ok, tú ya no eres un junior, tú ya eres un senior, tú ya eres un diseñador con mucha más experiencia, porque sé que su trabajo ya está en otro nivel. Y creo que no solo es lo que ves como gráficamente, sino pues la facilidad que tienen para resolver un problema, elecciones tipográficas, elecciones de color, elecciones de fotografía. Entonces al final sí son varios aspectos que puedes tú calificar para poder como decir, ok, si tienes mucha más experiencia, tienes esto, digamos este cargo, o yo te puedo dar este cargo. Pero es subjetivo como decir cuando ya alguien es artista y cuando no es artista. Entonces es un poco extraño, digamos que la regla sí son los años de experiencia que tienes. En una agencia también eso es importante, porque a veces es como, ya tengo 5 años, y es como, sí, pero ¿en qué agencia has estado? Soy freelance, y es como, al final estar en una agencia sí te da como algunas bases de trabajo, de procesos, de cómo resolver cosas. Entonces es muy extraño, pero creo que para mí el parámetro sería qué tan profesional eres en tu trabajo y qué tan rápido puedes resolver una situación, un problema a través de pues, los elementos que tiene el diseño gráfico. Ok, súper. Otra pregunta que surgió de lo que comentabas hace ratito. ¿Cómo fue tu proceso y tu experiencia dentro de participar para la parte gráfica del Cutout Fest? O sea, como diseñador gráfico en un proyecto como este, ¿cuáles son las cosas en las que tienes que pensar? Ay, pues Cutout sí es algo muy masivo, y la verdad sí es algo que agradezco mucho, porque allí aprendí la mayor parte de las cosas. Pero ser parte de un proyecto tan grande sí te hace, obviamente, te obliga a trabajar de una manera muy rápida, y no rápida en el sentido de estar como, no sé, trabajando por una campaña de marketing que tienes que estar ahí como todo el tiempo, sino que como es una cuestión como tan integral y es un festival que tiene desde la producción audiovisual, la parte gráfica, la parte del catálogo que siempre se daba en ediciones, en las ediciones año con año, la parte de las redes sociales, la parte de comunicación, la parte de estrategia, la parte de editorial, de medios, o sea, es un mundo muy grande que te enseña a trabajar en equipo de una manera muy rápida y no te deja como tantos descansos. Obviamente el mes anterior a festival es una locura, porque tienes que estar resolviendo cosas, tienes que estar viendo que todo esté funcionando. Supongo que la parte de también estar gestionando a los artistas que venían al festival, sus vuelos, sus hoteles, o sea, sí es algo muy grande que te deja una experiencia muy buena en cuanto a qué tanto importa como el trabajo integral y el trabajo en equipo. Y pues hubo situaciones complicadas no sé, del diseñador que me estaba apoyando, de repente dejó de ir una semana antes del festival, entonces yo tenía que resolver todo. Entonces sí fueron años como muy extraños, pero nunca voy a decir que fueron años malos. O sea, de verdad sí fue una experiencia muy buena, y creo que esa locura me hizo poder trabajar mucho más rápido, resolver mucho más rápido, y entender que a veces las cosas en un equipo pueden verse complicadas por agentes externos, pero que siempre está el equipo como para resolver esos problemas. Y también empezar a ver los perfiles de cada persona, eso me ayudó mucho para poder encontrar las fortalezas de un diseñador, las fortalezas de un fotógrafo y explotarlas.
y ver en qué tal vez no tiene tanta habilidad, pero sabes que lo puede hacer y entonces la puedes explotar, y ver cómo ha mejorado el trabajo de algunos diseñadores con los que he trabajado no sé, es muy lindo porque pudiste contribuir hacia eso y a que la persona no se quede con lo que sabe, con lo que hace, sino que vaya un poquito más allá y pueda resolver cosas de una mejor manera. Entonces siento que Cutout sí fue un parteaguas, y que lamentablemente, si puedo hablar de las cosas malas, pues sí es un problema como de ansiedad, porque son muchos tasks, muchas personas, mucha información que tienes que resolver día a día. Luego, días antes del festival sí era como estar trabajando hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y pues sí es un estrés como muy grande. Entonces al final sí el cuerpo lo resiente y te dice como tienes que bajarle, porque si no pues vas a terminar mal. Y pues sí, la ansiedad sí fue algo que me dio muy feo en esa etapa, pero pues afortunadamente se supo llevar, y pues bueno, digamos que es un poco de los gajes del oficio, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que quisiera incursionar o empezar a trabajar en esta parte de crear festivales enfocados a esta área como del diseño? Creo que, no sé, es algo muy... Primero, la organización y la división de trabajo por sectores, eso es como algo súper clave. O sea, saber definir hasta dónde puede hacer cierto departamento, eso creo que es muy clave. Y en cuanto a la parte gráfica, que los equipos de diseño sí sean un poco más grandes, o son más amplios, digamos que no solo haya 2 diseñadores y alguien como un intern que pueda resolver cosas como mucho más sencillas, sino que sí hay un equipo como más creativo, como de director creativo, el diseñador senior, el diseñador como medio y tal vez un junior que nos pueda estar apoyando. Creo que esa división de equipo es muy buena, siento que sería la óptima. Y saber que, por ejemplo, el diseñador no puede estar haciendo community management, o que el diseñador no puede ser también fotógrafo, porque ahí es donde empieza a mezclarse como varios puestos y puede que eso haga un conflicto a la hora de estar ejecutando. Pero creo que la parte creativa también de talento es otra ondita, porque es estar buscando ese talento que está emergiendo, que todavía no es una super referencia en cuanto a lo audiovisual en todo el mundo, sino que en su país está haciendo una referencia, y entonces estar como conectando a la gente que está emergiendo, eso está súper cool. También entender que la gente creativa está muy abierta a hablar, a conectar y tal, porque a veces como diseñador o como persona normal es como, es que no le puedo hablar porque es un diseñador de Alemania y entonces no me va a contestar y van a ser súper sangrones. Pero realmente con la gente que he podido conectar, sí es gente que es como muy abierta, que puede decir como, oye, sí, este es mi proceso, esto es lo que yo hago, estas son mis referencias. Y creo que eso está muy divertido. Pero lamentablemente siento que en México es donde, o en Latinoamérica es donde el diseñador es un poco más como cerrado hacia compartir su conocimiento, como le gana mucho a la parte del ego y decir como, es que no te puedo explicar yo mi proceso porque a mí me tomó años y sacrificio, y si yo te lo digo pues te voy a ahorrar como tiempo y dinero, pero es como pues al final de cuentas el conocimiento se debe compartir, porque si no solo se queda ahí guardado y solo no se mueve. Entonces siento que sí, en Latinoamérica ha sido complicado. Lo digo también porque en algún punto tuve una revista digital, y esa parte como de gestionar el contenido, la comunicación, crear ya el contenido final, lanzar la revista, sí era complicado, pero llegaba a hablar con gente que me mandaba sus vectores, sus Photoshop, y era como, si yo, o sea, como que yo pudiera usar este material para cualquier cosa. Obviamente siempre se firmaban documentos de que no se iba a usar para otro
motivo, pero la gente es muy abierta fuera de México y creo que eso es algo que nos falta mucho, como tratar de conectarnos más y dejar un poquito de lado el ego de diseñador o de artista o de ilustrador, que siempre va a existir porque es también cosa importante en nuestra vida, pero para conectar siento que sí necesitamos ampliar un poquito y dejar de lado ese como estigma de si yo comparto mi información, él lo va a usar para ser alguien más que yo, pero pues siempre va a haber alguien con mucho más talento que tú y nunca dejas de aprender, entonces se vuelve un camino que constantemente está en movimiento. Qué padre, qué bonito. Ahora cuéntanos un poquito más sobre tu revista, cómo llegaste ahí, qué aprendiste sobre la revista, qué fue lo que más te gustó, qué debes de tomar en cuenta para tener una revista digital. Es una historia extraña porque justo yo cuando estaba en la universidad tomaba como mi transporte para llegar a mi casa y en esos momentos que tienes una hora para pensar, dije como, podría ser interesante hacer una revista digital que pueda ser como para compartir el trabajo de artistas y de ilustradores y de fotógrafos y de diseñadores. Y dije como, la voy a hacer. Y la empecé. Obviamente pues al inicio fue muy complicado poder contactar a gente porque pues no tienes ningún número, nadie te conoce, en México se presta mucho para que plagien tu trabajo, entonces era como, ¿cómo le hago? Y empecé como a contactar amigos que pues se dedicaban a lo mismo, les comentaba el proyecto y así surgió Zarzamora, que era una revista que servía como plataforma para mostrar el trabajo de artistas, porque en ese momento no existía tanto ni Dribbble ni Instagram, o tal vez existía pero no había explotado como una plataforma para mostrar ese trabajo. Y empezamos a tener mucho éxito, tuvimos a muchos artistas que ahorita, o ilustradores que ahorita están pues ya o están en otro nivel o tal vez ya dejaron el mundo de la ilustración. Me acuerdo que estuvo Maga Naranjo, que es de, bueno, no sé si es de aquí de Querétaro, pero estuvo mucho tiempo aquí. Ahorita creo que ya casi no está ilustrando. Estaba Minerva, ay, no me acuerdo cómo es, Minerva GM creo, Pasha, que era un ilustrador ruso, bueno, es un ilustrador ruso, y empezaron así a haber proyectitos pequeños que confiaban en nosotros. Y llegó un punto en el que la revista, sí teníamos como 3,000 lectores al mes y era como, ¡oh, esto está funcionando! Y justo en la universidad llegué a mi clase de editorial y me di cuenta que la revista estaba hecha sin bases. Y fue como, ok, voy a pararla, voy a aprender de editorial y se va a lanzar, ¿no? Entonces hice una pausa y empecé otra vez a rediseñar la revista. Se lanzaron otra vez, creo que a partir de ahí se lanzaron como unos 8 números más o 10 números más, pero ya llegó un punto en el que pues yo en la universidad ya no tenía tiempo, ya era como muy cansado porque al final también algunos de los colaboradores pues se habían salido y era como que yo tenía que resolver casi toda la parte de la revista, desde contactar, desde ejecutar, desde maquetar y publicar, dar seguimiento, y sí era como muy complicado. De hecho, la revista nunca generó como dinero, nunca fue como de cobrar ni al artista ni nosotros, ni ellos a nosotros. Empezamos a poner como sección de anuncios, pero siempre fueron como anuncios gratuitos que nosotros dábamos. Y ya después fue como, pues ya no tengo tiempo. De hecho el último número nunca salió, y es un número que tenía a Silvia Graf, que Silvia Graf es una persona que yo admiré mucho porque para empezar ganó 19 Under 19 de Flickr, que era un concurso como a nivel mundial, que eran 19 talentos que tenían menos de 19 años, y ese año lo ganó ella, y bueno, fue una de las que eligieron, y a todos los artistas los mandaban a Nueva York como a un masterclass, y como que había muchas cosas como actividades con Flickr. Y fue como de wow, o sea, Silvia ganó esto, tiene menos de 19 años y era como, ¿yo qué estoy haciendo en este momento?
Y es fotógrafa y hace como mucha edición de fotografía, algo como muy hacia los grises, muy a retratos, autorretratos. Y fue muy curioso conocer su historia porque también era una chica que pues no veía venir el que pues se iba a ser tan famosa y que ya justo en Nueva York ya las galerías la iban a buscar. Y lo gracioso es que ella me contaba de yo no tengo dinero, o sea, yo estoy sobreviviendo aquí con hot dogs de $1 y cuando me invita algún curador de una galería es como, pues yo no, o sea, son restaurantes muy caros y yo no tengo dinero. Y le decía como, pues sí te entiendo porque estás en un mundo que no pensabas estar, pero está súper chido que estés ahí. Y ya actualmente pues tiene mucho trabajo, es muy conocida a nivel mundial. Y como que ese tipo de personas que pudiste conocer antes de que estallara su éxito, su famoso, no sé. Y así nos pasó con varios más artistas. Está la historia de Pinche Loco, que es un ruso que estaba en México y que empezó a hacer ilustración como muy a mano alzada. Y cuando quiso volver a su país, se dio cuenta que su pasaporte estaba vencido, entonces se quedó aquí un rato como para hacer ilustración y muros y tal. Y ahí fue cuando yo lo conocí, lo invité a la revista y fue como, sí, está bien, yo colaboro. Me mandó todos sus vectores y fue como, ¿por qué me mandas tus vectores? Mándame solo una imagen. Y hubo varias personas así que han estado como, bueno, que estuvieron en esos números. Ahora me acabo de dar cuenta que fueron 14 números publicados y un número que nunca salió, que es el 15. Pero en este momento ya son artistas como mucho más conocidos. Obviamente también apoyábamos mucho al talento local de Querétaro, de México, y lo combinábamos con talento extranjero. Pero pues esa revista dejó de existir. Al final sí es algo que he querido retomar, pero la verdad por la cuestión del tiempo es algo muy complicado. La cuestión de que existen ya a la fecha muchas plataformas que sirven para dar a conocer tu trabajo. Y que sea una revista digital, pues también es como, pues ya hay muchas revistas digitales. Alguna vez la quisimos imprimir, pero también eran costos que no teníamos, porque pues nadie ganaba nada de esa revista, entonces pues era como, pues bueno, ya no vamos a imprimirla. Quisimos imprimirla, pero pues no se pudo. Y esa es como la corta historia de Zarzamora, que fue como mi primer proyecto grande por el que mucha gente me conoció. Y pues no sé, estuvo muy divertido hacerlo en su momento, y esperemos que se pueda crear algún proyecto con otro enfoque, pero más o menos hacia mostrar ese trabajo como funciona como una plataforma, pero pues ya lo veremos en un futuro. Cuéntanos qué deberías de hacer, tomar en cuenta y demás para volver a retomar el proyecto de Zarzamora, porque me parece que te gustaba un montón, pero volverlo monetizable para que pues todo el trabajo, el tiempo invertido pues también tenga esta parte pues que contribuya a, ¿no? Creo que lo principal es ver el elemento diferenciador con otras plataformas que existen actualmente, como Instagram, Dribbble, Behance, muchísimos blogs también que existen de compartir o que sirven como plataformas para compartir el trabajo de pues, artistas, ilustradores y tal. Entonces sería primero ver cuál sería el diferenciador, porque siento que actualmente hay muchísimos ya personas haciendo lo mismo. Y para monetizar, pues la verdad como que nunca quisimos meter la cuestión del dinero, porque obviamente si nosotros metíamos esa cuestión teníamos que pagar tipografías, teníamos que darle al artista una compensación por mostrar su trabajo, tendríamos que pagar sueldos, pagar muchas cosas que la verdad yo siempre quise mantener fuera de, porque luego el dinero destroza un poco los proyectos. Pero como que lo quería mantener muy limpio, por esa razón como que nunca cobramos ni la publicidad ni nada. Pero si quisiera ser redituable, tendríamos que ver, o sea, la parte de la publicidad, cobrarla. Pero pues obviamente la gente que quisiera publicitarte, pues necesitaríamos también entregarles nosotros como estadísticas y números de cuánta gente leyó la revista, hasta dónde llegó, si alguna persona hizo clic en el anuncio. Como que siento que es agregarle más complejidad a un proyecto que pues se basaba solamente en mostrar el trabajo de más personas.
para que se conociera. Entonces, no sé, como que la parte de monetizarlo sí sería muy complicada, porque al final tampoco yo busco ganar dinero de mostrar el trabajo de alguien más, ¿no? Simplemente sería como ganar por la administración y todo, pero preferiría seguir haciéndolo gratis, preferiría que no hubiera dinero de por medio, al menos solo en ese proyecto, obviamente, porque si no, de repente no tendría dinero para vivir. Pero pues siento que son esos dos elementos los que podría o ayudarnos o perjudicarnos. Okay. ¿Qué opinas de cómo se está dando esta difusión del arte y el diseño en México? ¿Cuál es tu postura ante esta situación y cómo se ve tan diferenciada? Ya más o menos nos dijiste un poquito cuando mencionabas lo de la revista, en torno y en relación a otros países del mundo. Creo que la existencia de estas como aplicaciones o páginas web o estas como plataformas que existen actualmente ha hecho mucho más fácil la difusión del arte en México, y creo que a nivel mundial, porque creo que muchas veces pasa o pasaba, sigue pasando yo creo, que el ámbito como artístico del diseño está como muy centralizado en cierto como número de personas, en cierto sector poblacional, y nunca es como tan expandible como lo hicieron como las redes sociales y todas estas plataformas, porque pues el arte sigue como, no sé, encerrado en los museos y en lo que ellos pueden decir que es arte y que no es arte, que es lo que hablábamos de quién puede decir si es un senior, un junior o un director creativo. Entonces la subjetividad como de las personas que pueden decir que sí o que no es, eso hace que la difusión sea mucho más lenta como en espacios. Pero gracias a todas las plataformas digitales creo que es muy fácil hacer exhibición o publicitar todo tu trabajo, desde alguien que haga ilustración, fotografía, diseño. ¿Qué haces tú como diseñador gráfico para poder ir aterrizando estos proyectos? O sea, ¿cómo surge esta idea y la vuelves algo tangible, ¿no? ¿Tienes algún proceso creativo o cómo surgen? Creo que los procesos creativos son muy raros de explicar y son muy diferentes de explicar por el tipo de proyecto, pero creo que lo principal sería haciendo prueba y error de tus procesos. O sea, si yo pudiera dar un consejo de eso, sería haz prueba y error, modifícalos, aplícalos, modifícalos, aplícalos, para poder encontrar cuál es el que más te funciona a ti, ¿no? Porque siento que sería muy complicado yo decirte, es esto y se siguen estos pasos, porque no a todos les van a funcionar, ¿no? Pero pues el proceso creativo siempre está activo en cuanto a ver películas, escuchar música, salir como fuera de tu entorno laboral, desde una comida, desde una experiencia como audiovisual. Entonces creo que ese proceso es día a día y eso es lo que te ayuda a poder resolver los proyectos de una manera más rápida o mucho más asertiva. Entonces, digamos que todo lo que vives, todo lo que ves, todo lo que escuchas es parte importante para llegar a ese proceso creativo, ¿no? El proceso creativo no solo se trata de sentarte en una hoja en blanco y decir como tengo que hacer un branding para este proyecto y entonces voy a hacer A, B y C, sino es conocer un poco más allá de solamente estar buscando referencias gráficas para resolver un proyecto. Es hablar con el cliente, resolver dudas, sacar un poco más de información importante que tal vez para el cliente diga como eso no importa, pero tal vez para una estrategia creativa sí sea como esto es importante para nosotros. Y entonces ya haciendo como esa investigación puedes entonces empezar a plantear cómo lo vas a resolver, sentarte, hacer unos mood boards, empezar a generar como estas ideas de a las direcciones que quieres explorar. Obviamente el mood board casi siempre es poner referencias de otros trabajos, pero me ha gustado en estos últimos meses. De hecho, hace poco trabajé un proyecto con un director creativo que es de Nueva York y el proyecto es como hacer sándwiches pero sin pan. Entonces todo es a base de lechuga, espinaca, kale y tal. Y él sí me enseñó un proceso muy distinto, creativo,
al que yo tengo, ¿no? Entonces ir a buscar referencias mucho más variadas y no solamente poner en el mood board como trabajo de otras personas, que sea como, esto es lo que quiero hacer, porque al final se convierte en replicar algo que ya está hecho y pues eso pues no está tan divertido. Entonces ese proceso creativo es buscar esas referencias, hacer tu mood board y de repente estar como haciendo, experimentando. Digo, al final creo que lo más bueno que pudimos tener es tener una computadora en la cual puedes dar control Z, a diferencia de cuando el diseño era muy manual y era hacer como las organizaciones tipográficas con realmente tipos móviles que tenías que estar ahí moviendo. Entonces el que sea digital te permite hacer 1000 cambios, 1000 cosas y aún así poder regresar, ¿no? Entonces las exploraciones tipográficas son muy amplias, las exploraciones de colores, las exploraciones de fotografía, y ya ahí como que vas empezando a armar como una dirección mucho más, digamos, redonda, mucho más cerrada. Pero creo que siempre es a base de estar experimentando, de estar moviendo, y no creo que haya una metodología establecida como para decir esto es lo que tienes que hacer para llegar a este resultado. Al final creo que cada universidad enseña de maneras distintas, pero creo que ya al aplicarlo es donde ves si tuvo éxito o no la persona. Obviamente la universidad jamás te va a dar el 100% de la formación, te da las bases y entonces ya tú tienes que empezar a construir conforme pasen los años, a construir como tu parte creativa. Una pregunta que hago normalmente en las entrevistas es si pudieras decirle algo a estos estudiantes que están como en la última etapa de su universidad, que te hubiera gustado que alguien más te dijera a ti cuando tú estabas en la universidad, ¿qué sería? O sea, literal, que si pudieras volver al tiempo y dijeras, wow, ya después de tanto aprendí esto que nadie me dijo, ¿qué sería aquello que les dirías? No sé, al final siento que hay muchos huecos de repente en la información y como te lo decía es prueba y error. Entonces, pero creo que lo principal es que no te enseñan es cómo cotizar tu trabajo, cómo darle ese valor a tu trabajo y cómo decir como mi trabajo vale cierta cantidad, ¿no? Mi trabajo vale 1000 pesos, mi trabajo vale 10,000 pesos, que es algo que, por ejemplo, a mí me decía un profesor como es que un trabajo, un branding súper grande lo puedes cobrar en 50, 80, 100,000 pesos y el cliente. Y yo decía, sí, o sea, tú me estás diciendo que eso puedo cobrar, pero no me estás diciendo cómo puedo justificar que cuesta eso, ¿no? Porque al final la mayoría de los clientes es como, pues es que está muy caro, o buscan algo que sea muy económico, porque no ven la parte de que es una inversión más que un gasto. Y creo que esa parte de darle el valor a tu trabajo es algo muy complicado, que habla también como de una seguridad emocional, de una seguridad profesional, que creo que nadie te enseña y que creo que nunca puedes desarrollar en ese lapso. Y que yo, si te puedo ser muy sincero, yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar, cobraba en 80 pesos la hora de mi trabajo. Y era como que yo decía, wow, es demasiado dinero, 80 pesos por hora, ¿no? Siempre me gustó mantenerlo por hora porque al final de cuentas es mucho más práctico para mí ver cuántas horas le dedico a un proyecto. Pero bueno, la parte de cotizar el proyecto era como, aprendí que también tú cotizas en base a cuánto dinero, no sé, si estás solo en una casa, cuánto pagas de renta, cuánto pagas de servicios, eso lo divides y más o menos ahí te sale un costo de tus gastos, pero también tienes que hacer, yo normalmente lo que hago es, ok, si te cobro, no sé, 500 pesos por, no sé, X o Y, entonces yo le voy a aumentar un porcentaje de un 10 o 15% porque al final también hay tiempos de revisión, tiempos de junta, que eso no se cotiza o que a eso el diseñador
siento que no le damos el valor a que nuestro tiempo, tanto en una junta como en una revisión, pues también es algo que estamos vendiendo, ¿no? O que tiene un valor. Entonces, como que estos hacks de saber cómo cobrar, saber que si es un proyecto que obviamente no tiene mucho presupuesto, pues empezar a decir como que, pues sí lo hago, sé que no me va a implicar un gran ingreso, pero tal vez el proyecto tiene mucho éxito o tiene una propuesta que no he visto en otros proyectos, y esos pequeños como sacrificios son los que te van dando como una orientación hacia dónde te puedes ir en costos, y al final ya llegar a un punto en el que dices como esto cobro por hora y si lo quieres está bien, o la gente llega y te dice como oye, me gusta tu trabajo, quiero que tú hagas esto, pues ahí ya tú puedes ser como pues yo cobro esto porque llevo casi 10 años trabajando en diseño gráfico, entonces eso es lo que yo cobro y eso es lo que vale mi trabajo, y eso es lo que sé que no es algo exagerado, sé que no es algo muy barato, pero al final pues eso eso cuesta mi trabajo. Creo que esa parte de seguridad, es decir, esto cuesta y te lo estoy vendiendo porque yo sé hacer todas estas cosas, eso es lo más complicado, que me hubiera gustado que alguien en la universidad me dijera, así como una orientación de Hacienda, porque ese también es un mundo como súper complicado, así como una orientación de por qué no debes como basar tu trabajo en tendencias que solo duran una cierta cantidad de tiempo, así como el manejo de trabajo en equipo. Obviamente en la universidad es muy complicado y siempre es de que en el equipo siempre está el que trabaja un buen, el que no hace nada, el que pone la parte monetaria, el que trae la comida y pone la casa, pero al final de cuentas creo que cuando estás en una parte líder entiendes que debes ver las fortalezas de esas personas con las que estás trabajando en equipo para explotarlas. Y así es como funciona de mejor manera, ¿no? Entonces, creo que esa parte de trabajo en equipo es muy mal enfocada como a veces en las universidades, porque nunca hay un como parámetro de decir como pues todos hicieron el porcentaje que le toca de trabajo, ¿no? Entonces siento que hay muchas cosas, pero creo que también lo divertido es no cortar el camino y poder como prueba y error para entender qué es lo que te funciona a ti, y pierdes tiempo y dinero, pero creo que es de las mejores formas para aprender. Súper, muchísimas gracias Pepe por acompañarnos y por compartirnos mucho de los saberes que has adquirido a lo largo de este tiempo. Y bueno, esperemos que nos podamos ver pronto en otra cápsula de Creativos de Hoy. Voy a dejar tus redes sociales y la información de todos tus proyectos en la misma liga del video. Vale, pues muchísimas gracias.